y ver algunas características como estamos viendo al examen general del cuerpo. Entonces aquí podemos ver al paciente. Es un paciente que tiene distensión abdominal. La distensión abdominal, como hemos visto, puede ser por presencia de aire. De repente el paciente tiene una obstrucción intestinal. Entonces la obstrucción intestinal hace de que el aire se quede retenido en el intestino y uno va a tener una distensión. Entonces, pero ya después de la lectoscopía nosotros podemos ver que el abdomen está distendido. Uno tiene que decir, esta es una distensión a predominio del hemiabdomen superior. Uno puede también ver características de la piel y también nosotros vamos a evaluar la presencia de cicatrices. Y de acuerdo a las características de cicatriz, uno puede inclusive saber qué operación le realizaron al paciente. Entonces la ectoscopía de inspección es algo importante. Y como vemos, el paciente tiene que estar despojado para poder evaluar exactamente la característica. Como digo, como en las pacientes mujeres, se puede hundir esta zona, pero uno tiene que evaluar en forma completa. Porque si uno evalúa en forma parcial, entonces el examen va omitiendo. Y en la piel puede haber hernias, puede haber circulación colateral, puede haber la presencia de hernias y estrías, ¿no? Que son lesiones de la piel. Entonces, la ectoscopía, solamente mirar el paciente, la característica de la piel, ya nos ayuda a evaluar. Entonces, si el paciente tenía dolor y un dolor que está localizado en la fosa ilíaca derecha y vemos que hay una hernia, uno dice, esto aquí puede haber una obstrucción del intestino. Esta hernia generalmente o el epiplo o una parte del intestino se ha metido en esa zona y eso puede tener una hernia encarcerada o inclusive una hernia estrangulada, y eso es lo que produce el dolor. Generalmente después de la ectoscopía uno hace la auscultación para que no sea alterado. Si uno ha hecho palpación o percusión, los ruidos intestinales pueden estar alterados. Entonces los ruidos pueden ser ruidos gástricos, ruidos intestinales, ruidos arteriales. Entonces, los ruidos habituales, normales, son unos sonidos peristálticos que ocurren en forma secuencial, que no tienen ninguna característica muy llamativa y solamente están en relación al movimiento peristáltico de aire y a veces un poquito de líquido. Cuando no encuentra unos ruidos, a eso se le denomina ilioparalítico, la ausencia de ruidos intestinales, que generalmente está acompañado de distensión abdominal. Entonces, puede ser de que algunos pacientes, ya sea por obesidad o alguna característica, uno no encuentre ruidos. Pero el ruido que puede denominarse ilioparalítico es ausencia de ruidos más distensión abdominal. Más bien en los ruidos incrementados, los ruidos que son de un tono mucho más intenso, inclusive metálico, y acompañados de cólicos, generalmente es el hilo mecánico o un problema de tipo obstructivo. Entonces, si es que el paciente que vimos en la figura anterior pueda tener una distensión, el paciente puede tener ruidos intestinales incrementados y cólicos. Uno dice, no, este paciente lo más probable es que tiene una obstrucción del intestino. Y entonces ahí tenemos que proceder a hacer un examen más completo. Saber que también la auscultación, no solamente vamos a escuchar los ruidos intestinales, sino que también vamos a escuchar el latido de la aorta o el latido de la arteria renal. El latido de la aorta es importante, el latido de la aorta es fácilmente ocultable y uno tiene que evaluar. Lo más interesante o importante del latido de la aorta es ver si es que presenta un soplo, porque si el latido de la aorta tiene un soplo y uno al auscultar el corazón no hay la presencia de soplo, eso nos puede hacer pensar en un aneurisma disecante de la aorta, que es una emergencia y es un cuadro de mucho cuidado. Entonces, la auscultación es un aspecto importante que lo hacemos después de la ectoscopía, de ver mirar el abdomen, auscultamos. Y después de eso puede haber lo que llaman
una mezcla de palpación y auscultación. Este chapoteo de succión, que es un ruido gástrico, se ve en pacientes que tienen obstrucción pilórica. Un paciente que tiene un cáncer gástrico, entonces uno puede encontrar que hay ruidos intestinales que cuando uno palpa y presiona un poquito, como que es un líquido que está emposado y al moverlo suena. Entonces, este paciente puede tener un cuadro de tipo obstructivo. Tenemos acá la auscultación, entonces vemos los vasos sanguíneos que normalmente vamos a evaluar y donde vamos a hacer la auscultación. La palpación puede ser, generalmente la palpación se hace con una mano para evaluar la sensibilidad. Cuando el paciente dice, tengo un dolor intensísimo en la boca del estómago, generalmente uno comienza a evaluar desde el sitio más lejano al dolor. Uno comienza a evaluar y cuando uno está en emergencia, uno trata de evaluar y examinar al paciente, pero conversándole de otro tema para que no haya el factor subjetivo. Porque sabemos que el dolor es un aspecto subjetivo y en la emergencia, si el paciente está muy ansioso, entonces cualquier cosa que le aprieta le va a doler. Entonces uno le trata de hablar del clima, del partido de fútbol, de qué le pasó a Vizcarra, porque eso no es el Congreso. Va hablando de algún tema. Claro, el paciente si está con dolor no va a hacernos caso, pero si el paciente está con un problema de tensión, angustia, ansiedad, de repente el dolor como que no es tan notorio. Entonces, siempre cuando uno evalúa el dolor, especialmente de emergencia, uno lo evalúa desde el lugar más alejado del dolor hacia el lugar del dolor y trata de que el paciente no, te duele, no, uno le va palpando y va conversando como de otro tema, con quién ha venido, cuánto le cobró el taxi, alguno de esos aspectos. Entonces uno va a poder evaluar si es que ese dolor realmente tiene un fondo o hay un problema de subjetividad marcada, ¿no? Sabemos que el dolor es un aspecto subjetivo y ustedes cuando ya hagan los turnos de emergencia van a ver pacientes que vienen muy nerviosos y de repente es un dolor de tipo psicótico. No parece que le da paso a esos pacientes y el paciente que está con la hemorragia tranquilito está esperando mientras que el paciente nervioso lo atendimos primero y después vemos al paciente que estaba chocado y algo. Bueno, tenemos la palpación que hemos visto que va a haber tono, resistencia muscular. Con una mano es para ver sensibilidad dolorosa y con dos manos es para poder ver si es que hay algún órgano palpable, algún aspecto del hígado, del vaso, de la cuerda cólica que podemos evaluar. Entonces vamos a ver palpación superficial, palpación profunda para precisar las características de los tumores o masas, precisar los límites de los diversos órganos, los puntos dolorosos. Evaluar también en la palpación la cicatriz umbilical, posibles hernias, evaluar los diástasis de los rectos, los músculos rectos si están separados y también si es que hay algún tipo de alteración. Entonces el examen físico está bien evaluado. En la palpación, en los pacientes que tienen distensión y tienen ascitis, ¿qué es la ascitis? Es el líquido en el peritoneo. Miren cómo lo hacemos ayudar al paciente, que el paciente, para ver el signo de la oleada, el paciente pone su manito. Entonces, uno con esta mano va a percibir la ola y uno con esto presiona. Entonces, si es que hay líquido en el peritoneo, entonces uno va a sentir una onda. Y esta mano es para que la onda no sea de la onda de la pared abdominal, sino sea de líquido. Entonces, eso es el signo de la oleada para diferenciar que el líquido está dentro del peritoneo y no está dentro de un quiste, no está dentro de repente es un quiste hepático o es una lesión tumoral de un órgano, ¿no? Que puede poner un vaso muy grande que ha producido esa distinción. Nosotros hemos tenido pacientes en los cuales han tenido pacientes de quiste de ovario gigante, que el ovario llegaba hasta la cicatriz umbilical y sin embargo era un quiste de ovario. Y inclusive hemos a veces punzado ese quiste por el informe equivocado. Y hay algunos puntos dolorosos. Generalmente entonces dicen, cuando el paciente tiene una sospecha de una apendicitis, uno va a encontrar el punto de McBurney
el punto de Clairaut o el punto de Lanz. Son puntos que nos indican posible localización de la sensibilidad dolorosa o del lugar, el punto de Clairaut es el lugar donde habitualmente uno encuentra el apéndice. El punto de Robson es el punto que nos indica inflamación de la vesícula. Punto epigástrico en pacientes que sufren de gastritis muy severas. Y es diferente el punto del signo. Entonces, el signo no nos indica localización, sino nos indica un proceso inflamatorio. Cuando uno dice tiene signo de Murphy positivo, al paciente uno se le hace que respire. Y si el paciente tiene dolor, uno dice signo de Murphy positivo y uno nos indica. Lo más probable es que tenga una inflamación de la vesícula. Mientras que el signo de Robson es uno presiona el tercio externo de la fosa ilíaca izquierda y va a haber dolor en el lado derecho. Y eso está relacionado a pacientes con apendicitis. Entonces, ese signo nos indica, este paciente que tiene esa sensibilidad dolorosa puede tener una apendicitis. Claro, a veces coincide que también tiene el punto de McBurney positivo y entonces ya es más fácil, ¿no? Pero algún paciente de repente tiene signo de Rossi y no tiene el McBurney positivo. ¿Cuáles estructuras normalmente uno puede palpar? Bueno, no normalmente, pero si el paciente uno lo va a examinar y de repente ha estado tomando mucho líquido, de repente uno puede encontrar una vejiga palpable. Pero tampoco hay que estar resonándolo mucho, ¿no? De repente, la cuerda cólica es pacientes estreñidos, muchas veces tienen heces en el sigmoide y uno encuentra como palpable esa zona. La aorta uno puede llegar inclusive a palpar el latido. El vaso no se encuentra normalmente. El hígado puede encontrarse o no palpable en pacientes. Entonces, si uno encuentra el hígado que está 3 o 2 centímetros por debajo del borde costal, uno puede decir, claro, tiene 3 centímetros, pero no puede decir que es un hígado grande, sino uno dice, es un hígado palpable. Para eso después uno hace la perfusión y uno va a encontrar el tamaño del hígado, el spam hepático, y ahí uno va a poder decir si es que el hígado está grande o no. Pero el hígado palpable no nos indica patología. Los riñones también pueden ser palpables, pero generalmente en personas muy delgadas. La cuerda cólica, el ciego también es raro, inclusive, bueno, el útero, si es que ha aumentado de tamaño en pacientes que tienen fibroma uterino, pueden encontrarse. Entonces la palpación es lo que estamos viendo, ¿no? Después viene el último aspecto del examen físico, que es la percusión. Y entonces en la percusión lo que vamos a encontrar es, si es que existe hipersonoridad o timpanismo, que realmente nos va a indicar la presencia de gas o de aire en el intestino. Entonces puede ser, pongamos, en el paciente que tiene líquido ascítico, generalmente el líquido se va a los costados y en el centro está el timpánico. Y uno va a encontrar la matidez desplazable como un dato importante del líquido ascítico. Entonces, echado uno va a encontrar timpánico y mate. Y después lo ponemos de costado y donde estaba mate va a estar timpánico y esta zona va a estar mate de todas maneras, pero esta zona donde inicialmente estaba mate ya se va a encontrar timpánico. Entonces uno dice hay una matidez desplazable, quiere decir que el líquido del peritoneo se está moviendo, y eso nos indica claramente lo que estamos encontrando, lo que había es líquido en el peritoneo. Ese dato es importante. Y tenemos que evaluar también a los pacientes, pongamos que tienen una obstrucción intestinal o pacientes que tienen una tumoración en la cual la matidez nos va a indicar una tumoración sólida. Timpanismo, matidez, fijo, desplazable son los datos importantes. El hígado hay que ver si es asimétrico o asimétrico, ver las características del volumen, saber que la consistencia pétrea está indicando generalmente un hígado tumoral. Y hay características como la superficie lisa o nodular que nos va a indicar también si es un hígado que de repente redondeado es un hígado graso y nodular un hígado que puede tener o si es micronodular una cirrosis
y si son múltiples nódulos, de repente hasta una metástasis. Otros datos de la palpación, saber dónde se ubica el hígado y cómo nosotros generalmente a nivel del quinto, sexto espacio intercostal, a nivel de la tetilla, en el varón, uno va a encontrar la matidez hepática, que se considera que es normal hasta en la línea medio clavicular hasta 14 centímetros, 15 centímetros máximo de span. Si es que en la línea medio clavicular el span es de menos de 10 centímetros, ¿qué cosa es el span? Que uno encuentra matidez, ¿no? Resonancia, matidez y resuena. Entonces, eso, 15 centímetros es el límite superior normal. Por encima de 15 uno dice, este hígado está crecido. Y por debajo de 10, este hígado es pequeño. Hígado crecido, hepatomegalia, y el hígado pequeño es un hígado constreñido y eso hace pensar en una posible cirrosis muchas veces. Algunas características, el hígado graso, el cáncer, como el hígado cuando crece, el hígado pues crece directamente perpendicular hacia abajo, ¿no? Y hay anormalidades en las cuales el hígado puede estar muy palpable. Pongamos el paciente que tiene un pulmón enfisematoso, el pulmón crece tanto que el pulmón empuja al hígado hacia abajo. Entonces podemos encontrar un hígado 5, 6 centímetros por debajo del borde costal. Pero nosotros hacemos el span y está en 12, 13 centímetros. Significa que no es una hepatomegalia, sino que es un hígado que es palpable debido a que el pulmón enfisematoso ha empujado el hígado hacia abajo. Y hay dicen que 2 o 3% de la población puede tener un lóbulo supernumerario en el hígado y entonces uno encuentra un hígado muy grande, pero por el lóbulo de Riedel es una variación normal, del examen del hígado. Pero lo que ocurre en 1 o 2% hay que ver, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la evaluación del hígado, evaluar si es que el hígado está crecido y además el vaso está crecido. Entonces, un poquito que han hecho algunos semiólogos una diferenciación. Hepatomegalia con ictericia y esplenomegalia. Entonces, hepatitis, cirrosis hepática, colangitis como enfermedades propiamente del hígado y otras menos frecuentes que tienen que ver más con el problema del vaso, leptospirosis, paludismo, leucemia, linfoadenoma, anemia hemolítica, etc. Entonces, ver asociación de hígado, esplenomegalia e ictericia, cuáles son los posibles diagnósticos. Hepatomegalia sin ictericia y con esplenomegalia, enfermedades por almacenamiento, son sumamente raras, amiloidosis, pericarditis constrictiva, policitemia, mioclorosis, mononucleosis de Pfeiffer, son datos, pero que son poco frecuentes, pero son estudios de revisión. Hepatomegalia con ictericia sin esplenomegalia, eso sí son mucho más comunes, más frecuentes. Hepatitis tóxica, absceso, cáncer primario hepático, cáncer de vías biliares, colistasis, hidatidosis y metástasis. Eso es de lo más frecuente que nosotros vemos. Que el paciente con una hepatomegalia que no tiene esplenomegalia y que tiene ictericia, pensar en estas causas. Hepatomegalia sin ictericia y sin esplenomegalia, entonces eso. El hígado graso es la causa más común de hepatomegalia que hay en la actualidad. Nuestra dieta en la cual comemos mucha grasa, el hígado, una de las funciones que tiene es de almacenamiento. Almacena azúcares en forma de glucógeno y almacena grasas. Y entonces almacenar grasa es como que va creciendo y eso al final termina en una hepatomegalia. Y eso es lo que está ahora, es el gran peligro, que si es que el hígado graso sigue siendo tan común, va a ser la primera causa de cirrosis por encima del alcoholismo y por encima de la hepatitis B, que bueno, eso se está controlando, ¿no? Las personas se cuidan más en el alcohol, pero cuando comen pollo broster, todo eso repiten sin ningún problema, parece que no fuera nada peligroso, pero es algo que hay que tener cuidado. Entre la percusión, como estamos viendo, siempre evaluar exactamente la característica de la percusión.
y ver lo del spam hepático, ¿no? Los soplos que hemos visto, soplo venoso arterial. El vaso es también un órgano del sistema hematopoyético, pero que se encuentra en el abdomen, que normalmente no se palpa ni se percute, pero que puede estar aumentado en algunas causas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. El vaso, como digo, no se palpa ni se percute. ¿Cómo examinamos un vaso que nosotros sospechamos que pueda estar crecido, pero que no se palpa? Entonces, generalmente al paciente se le pone el decúbito lateral derecho con la pierna flexionada. Y al paciente se le pide que inspire y entonces uno puede llegar a palpar la punta del vaso. A diferencia del hígado que crece en forma vertical, el vaso crece en forma diagonal. Entonces, si es que uno de repente está palpando el crecimiento del vaso por acá abajo, no lo va a palpar. Tiene que encontrarlo en esta dirección para ver si es una esplenomegalia masiva o grande. Evaluar las características, ver si es que la matidez coincide con el novena y décima costilla, que ahí se pudiera llegar a palpar, pero generalmente a percutir. Pero la percusión normalmente no es percutible el vaso. En esa zona, en la porción posterior, es una zona que no es fácil de evaluar. La vesícula biliar, palpar la vesícula biliar, tenemos, más que palpar, puede haber la sensibilidad. Entonces uno encuentra que esta zona está aumentada de consistencia y dolor, y es por la presencia de un plastrón. Si la vesícula está muy inflamada, no se va a palpar la vesícula sino la posición inflamada. Y el signo del Courvoisier-Terrier es la palpación de una vesícula biliar sana en pacientes que tienen cáncer de páncreas o ampulomas. De repente el paciente tiene una ictericia y adelgazado, y es porque ha habido un cáncer de páncreas que hace que el contenido de la bilis que viene del hígado llega a la vesícula y la vesícula se comienza a llenar de la bilis porque no puede pasar, porque el cáncer de páncreas o el ampuloma hace que no pueda drenar, el paciente no puede drenar el líquido biliar. Entonces la vesícula se comienza a crecer y crecer y uno puede encontrar una vesícula que parece que fue una pera redondeada. Entonces ese es el signo del Courvoisier-Terrier, que claro, que se ve en pacientes que ya tienen un cuadro más o menos complicado. Dentro del examen físico, entonces uno ya no se despide del paciente, le dice hasta luego, sino también en el paciente con problemas digestivos uno tiene que hacer la región anorrectal. En la inspección vamos a ver si es que hay fístulas, heridas, hemorroides externos. Entonces, solamente inspeccionando la zona del recto uno va a hacer el diagnóstico de gran cantidad de patología. Y en la palpación digital, obviamente, en el varón se va a poder evaluar, aparte de la zona de la ampolla del recto y del recto, uno puede evaluar la próstata, y en la mujer uno puede evaluar el cuello uterino e inclusive hasta los anexos. Entonces, el examen anorrectal es un aspecto importante. La posición más adecuada, la posición de litotomía, claro, uno puede hacer el examen, pero no puede mirar nada. Tendría que uno poner la cabeza ahí bien incómodo para examinar, porque el examen no solamente es el examen del tracto rectal, sino también la evaluación. La posición de Sims es una posición mejor porque el paciente, primero que está más cómodo, y uno puede evaluar la zona del ano perianal y uno puede evaluar exactamente si hay algún tipo de lesión. Se puede hacer el examen. Listo. Entonces, este es un pequeño resumen de lo que es el examen físico general. Tomamos 2 minutos de descanso o quieren seguir de frente con dispepsia. De frente nomás. Ya. Bueno, 2 minutos mientras que busco yo esto acá. Pero no se vayan, descansan acá, respiren profundo mientras yo busco.